Qué cara de serio, Jesús. La mierda. Uy, 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 uy. Vamos. Bueno. Ya estamos aquí. Lunes. Estamos todos. Lunes. Estamos de lunes. Welcome to the jungle. 3 de octubre 2022. Segundo lunes. Una fecha de para la Lucky historia. Losers. Segundo lunes de Lucky Loser y ampliamos la familia. Bienvenidos Isaías Blayota y Jesús Mata. Hola Alberto, hola Nacho, hola Jesús. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, Nacho, los dos referentes periodísticos del día, ¿no? Totalmente. Ahora a lo largo de la horita sí que estaremos en directo, iremos contando por qué, iremos analizando un poco todo lo que ha ocurrido, pero bueno, ya os saludo y os digo que es un placer teneros a ambos aquí, Isaías, del diario Olé, y Jesús Mata, del diario Marca, así que es un placer teneros aquí a dos excelentes profesionales de la información deportiva, en concreto del pádel. Pues sí, y el motivo por el que estáis aquí, bueno, como vamos a hacer un breve repaso para quien nos conozca hoy o quien haya oído, quizá por casualidad, que es esto de Lucky Losers, al final es un canal de Twitch para poder hablar de pádel de una forma sosegada, en profundidad, sin caer un poco en... Aunque hoy lo vamos a hacer, porque es un poco también la contradicción en la que vivimos como Lucky Losers que somos, sin caer un poco en la voracidad informativa, ¿no? Por decirlo de algún modo, sino intentar darle un poco de pozo, de profundidad al propio deporte. Pero el deporte en sí muchas veces te coloca en escenarios que, aunque no de forma directa tienen que ver con el propio 20x10 en este caso, sí que tienen una influencia indirecta o pseudodirecta. En este caso estamos hablando evidentemente de algo que probablemente vosotros podéis resumir mejor, y es en el pádel algo que es intrínseco al propio deporte, que son los cambios de parejas, las rupturas, las uniones, los proyectos, los adioses, etcétera, etcétera, etcétera. Para dar un contexto rápido, y ahora lo explicáis paso a paso cada uno de vosotros, Isaías Blayota publicaba esta mañana en España, recién madrugado en Argentina, que Paquito Navarro y Martín Dineno se dicen adiós después del Santander Open. Isaías, es tu momento. Bueno, a mí la noticia, sí, era muy temprano, sí, acá en Argentina. La realidad es que era algo que se venía hablando, que se barajaba. Es como la sensación de que en algún momento podía pasar, pero de que ninguno de los dos estaba dispuesto a dar ese paso, un paso que terminan de dar el sábado, después de perder en cuartos de final del Open de Ámsterdam contra Velasteguín y Coelho. Creo que ese último paso por banquillo ya un poco resume y sintetiza lo que refleja la poca química y la poca conexión que tenían los dos. El sábado toma la decisión y hoy fue el día en el cual lo comunicaron. Obviamente uno lo tenía recontra chequeado, pero al menos en mi caso me encontré en una situación un poco incómoda de saber cuándo publicarlo y cuándo no, de saber si
correspondía anticiparse a los jugadores o bien esperar a que ellos lo hagan. Eso creo que periodísticamente nos puede dar para hablar un montonazo de cuántas cosas uno espera a los jugadores a que lo hagan y cuánto ya es parte del trabajo. Bueno, lo pensé, lo analicé mucho y decidí publicarlo. Unas horas más tarde llegó la confirmación de Jesús, de las nuevas parejas. Así que acá estamos. Ya parece que pasó mucho de eso, porque es tan voraz todo, de que se está hablando ya de nuevos cambios de parejas, de nuevas rupturas, de nuevas uniones. Que bueno, iremos comentando seguramente. La primera parte, Nacho, es Isaías publica en exclusiva, adelanta, algo que era un rumor que estaba circulando desde hace semanas, meses, diría. Yo creo que cogió, además Isaías, tú y yo lo vivimos in situ en Mendoza, que tuvo un pico, un punto álgido, porque había un parón ahí de 15, 20 días de competición, pero es verdad que, bueno, al final el tiempo y la distancia, pues muchas veces permiten darse una segunda oportunidad. La segunda oportunidad parece que toca su fin, como tú dices. Esa es la parte, la cara A. Y la cara B es que Jesús Mata confirmaba no solo la noticia posteriormente, sino que el hombre en pantalla adelantaba cuáles son las parejas con las que se irán Navarro y Dineno. Jesús. Sí, a raíz de la noticia de Isaías, bueno, yo creo que es importante poner en contexto y también la gente que nos vea que sepa que a pesar de que los periodistas manejemos cierta información en muchos momentos y todos los que estamos aquí lo sabemos, hay que recordar que el mundo del pádel es un mundo muy pequeño todavía y en el que la información fluye a la mínima y en la que hay que ser muy, muy cauteloso y muy cuidadoso por cómo y cuándo tratar la información, que es un poco al hilo de lo que decía antes Isaías, ¿no? Es algo que se venía ya oyendo, el tema de Paquito y de Martín, y en el momento en el que ya se ha confirmado esta mañana a través de ese bombazo que ha adelantado Isaías, al momento me he puesto a indagar a ver si ya se sabían o si ya habían tomado una decisión, que se sobreentendía que sí, tanto Paco como Martín, sobre sus nuevas parejas. Y bueno, pues para que la gente lo sepa, quien no lo sepa todavía, pues Miguel Yanguas y Coqui Nieto son los que van a jugar con Paquito Navarro y con Martín Dineno, respectivamente. A mí la información que me llega es que es hasta final de temporada y que ya se vería. Y luego aquí viene otro giro de la historia, que es el que le devuelvo ahora la pelota a Isaías, que parece esto, pues eso, un partido de pádel a un lado de la red cada uno. Ahora vamos con ello. Nacho, ¿te das cuenta que el nombre, cuando hicimos el brainstorming para saber qué nombre le poníamos, y al final nos decantamos por Lucky Losers, siempre tiene sentido? Es decir, en este caso, nosotros somos los losers, evidentemente como periodistas, y Mata y Blayota son los Lucky. Pero vamos, no de cabeza. No cabe duda. No, la verdad es que decía Isaías que, bueno, es cierto que si uno atiende a la trayectoria de la pareja Paquito Navarro y Martín Dineno, no solamente esta temporada, donde ya hemos visto claramente cómo ha venido de más a mucho menos, sino incluso el año pasado, cuando ya estuvo con ese tramo, esa segunda mitad de temporada fabulosa, donde le llegaron a disputar el número 1 a Alejandro Galán y a Juan Lebrón, no voy a decir que había dudas, porque decidieron seguir, evidentemente, pero ya en su momento había como algo en el aire, como Paquito es un jugador de proyectos cortos, ¿vale? Ha sido un jugador de proyectos cortos. De hecho, Martín es su pareja más longeva junto con Sancho, ¿vale? Así es. O sea, no estamos hablando, sin contar épocas a lo mejor iniciales, en realidad estamos hablando de que es su proyecto más longevo. Que a lo mejor en el pádel de hoy tiene su sentido, pero no hace unos años hacia atrás los proyectos duraban mucho más de lo que duran ahora. Y Isaías hacía la reflexión de que él tenía la información y tenía que valorar cuándo era el momento de publicarla, si adelantarse a los jugadores, si no. Y cuando yo estuve viendo ese partido de Paquito y de Dineno, en el que pierden con Vela y Coello, cuando veo ese último paso por banquillos, ese 5-2 abajo, y esa escena que nos regalan las cámaras de World Padel Tour, con Paquito completamente abstraído, como si estuviese en cualquier otro lugar que en la pista de pádel, y Martín Dineno absolutamente roto, emocionalmente roto,
Eso no era una rueda de prensa, pero casi se parecía. Sí, al final iconizaba un poco, ¿no?, la situación. Era una imagen muy, muy icónica de lo que estaba ocurriendo. Ahora bien, más o menos estaba claro que la cosa iba a terminar así, no sabíamos si era ahora, dentro del siguiente torneo. Lo que igual deberíamos empezar a ponderar es si estos proyectos nuevos a los que se asoman son de emergencia o de urgencia, o realmente hay algo más. Yo para mí creo que hay dos cosas y creo que apuntas bien ahí, Nacho. La primera de ellas es, a mí me sorprende el momento, sinceramente. Decía antes que posverano o pre-inicio de este segundo tramo de temporada, creo que tenía sentido que según qué parejas hicieran un poco de análisis de la temporada y que decidieran emprender un segundo tramo, como digo, en el que había muchas oportunidades. Pero a mí el momento me sorprende porque queda mucha temporada, no demasiado larga, pero queda mucho, pero aún así queda suficientemente poco como para que los proyectos tengan tiempo como para evolucionar, conocerse, poder crear automatismos, darse paciencia, algo que del pádel no suele ocurrir. Y a mí me sorprende, sinceramente, el momento. No sé a vosotros, que evidentemente esto no viene de hoy, nosotros sabemos que se lleva hablando días y de hecho luego yo creo que es muy interesante que como periodistas un poco, y es la reflexión inicial de Isaías, hablemos sobre el momento para publicar, para no, pero a mí lo primero que me llama la atención sobre todo es el momento de la separación, y lo segundo es, y esto es una percepción subjetiva, creo que en este caso ambos, no sé si salen perdiendo, pero no salen ganando, desde luego. Yo creo tener un poco la respuesta a por qué se juntan Navarro y Dineno con Yanguas y Coqui Nieto. ¿Qué es? El próximo máster que hay de World Padel Tour es en Buenos Aires y las inscripciones para el máster de Buenos Aires. Es un maestro, es un maestro. Sí. Pero ya hay una lista de inscriptos para Buenos Aires y una de las pocas parejas que aún no estaba anotada es la de Yanguas y Coqui Nieto. El resto estaban todas anotadas. Entonces, de esta manera se convierte en el plan A sin ser, creo yo, en un escenario ideal, Coqui y Yanguas, el plan A de Paquito y de Martín. Yo lo veo como un parche, realmente, para terminar la temporada y porque la situación era entre Paco y Martín, más allá de que fuera de la pista se llevaban muy bien, desde el juego era insostenible, desde las sensaciones que tenían los dos ya había un quiebre total. Creo que haber ganado 6-2 el primer set contra Vela y Coelho y después que se los den vuelta con una naturalidad y facilidad tan marcada es lo que termina de empujar a la decisión. Y si aparecía, sin menospreciar a Coqui y a Yanguas, Mata y Blayota entre las opciones, y si lo hubiesen también pensado. Porque cuidado más allá con esa pareja, qué compañero y qué proyecto tenían para cerrar la temporada, era la de ponerle un punto final. Y en base a lo que decían ustedes de que es la pareja que más tiempo le duró, a mitad de año ya estaba instalado el rumor de que se podían separar. Yo recuerdo la semifinal del Mayor de París, donde ahí saltaron las alarmas y una semana después en el Open de Málaga pasó algo similar. Si bien en cuanto a cantidad de tiempo la de Sancho duró más, en cuanto a cantidad de torneos, los primeros 6 meses fue como si hubiesen jugado una temporada entera. Y jugar todas las semanas, y verte todas las semanas, y todas las semanas tener que competir al máximo nivel y no poder hacer, también desgasta muchísimo. Y creo que les terminó quedando demasiado larga la temporada, demasiado. Yo creo que si ellos podrían volver atrás, se hubiesen separado a mitad de temporada, hubiesen arrancado los segundos 6 meses con otros compañeros, y no tener que salir ahora sobre la marcha a tratar de impartir temporada. Como creo yo que va a pasar. Uh-huh. Sí. A ver, yo coincido también con Isaías en el tema del parche. Entiendo lo que dices, Alberto, de que te sorprenda por el momento, pero es verdad que bueno, que como has dicho, igual el parón te puede servir para reflexionar para bien y te puede servir para reflexionar para mal. Es decir, sí, pero que hablamos de mes y medio, que no estamos hablando de 5 meses, hablamos de mes y medio, de 5 semanas, más o menos, ¿no?
Sí, bueno, pero realmente, o sea, luego tú piensas que en realidad no ha sido tanto tiempo el que pasó entre Mendoza, entre Mendoza, que fue el último P1 de Premier Padel, y el primer torneo a la vuelta, que fue el de Cascais. Es que realmente tampoco hubo tanto tiempo. Es cierto que el parón se puede asumir como un momento de decir, venga, pues ponemos punto y final a esto. Y también puede ser un momento en el que digas, venga, pues vamos a tirar, que todavía quedan muchos torneos. Es que se puede ver de las dos formas. Yo creo que como dice Isaías, era una situación un poco insostenible. Pocos pensábamos hace un par de meses que hubiésemos apostado a que terminaban la temporada. Esa es la realidad, porque esto se venía escuchando desde hacía tiempo. Y sobre todo ya pues el tema de esa química que se veía en la pista, esos momentos, esos flashes, ¿no? que han ido apareciendo torneo tras torneo, en el que se veía que esa pareja no, por lo que fuese, no congeniaba, sobre todo dentro de la pista, que me consta también que fuera de la pista sí que se siguen llevando bien. Hemos visto los mensajes de los dos, que yo creo que están súper agradecidos el uno al otro por lo que se han aportado, pero yo creo que para mí el resumen de esto, y es un topicazo, pero creo que era la crónica de una muerte anunciada, la verdad, viendo lo que hemos visto estos últimos meses. Sí. Si uno atiende a esa escena final de ese paso por banquillos en Ámsterdam, yo tengo la impresión de que el que está roto emocionalmente es Martín. Creo que lo sufre mucho. Y Paco lleva mucho más tiempo en esto, tiene más experiencia, más pareja, más compañeros de viaje. No digo que no le duela, por supuesto, porque evidentemente sí, además hay buena sintonía y tal, pero yo tengo la sensación de que Paco ha notado ya demasiado peso. Paco ha llevado el peso de la pareja en muchos momentos, a nivel de juego y en muchas situaciones. Y tengo la sensación de que a Paco poco a poco eso ha ido pesándole. Y ha habido un momento en el que no ha sido capaz de seguir tirando del carro, porque era el papel de Paco en muchos aspectos. Recordemos que Paquito Navarro, si vemos un poco los compañeros con los que ha venido viendo y vemos ahora su próximo compañero, evidentemente eso explica un poco la apuesta deportiva que va haciendo en cada momento y hacia dónde se va dirigiendo. No es lo mismo que vayas a jugar con Sancho de compañero, que luego pases con LeBron, acabes de número 1. Es cierto que LeBron todavía ganó su primer torneo con Paquito, con lo cual no estaba arriba, pero bueno, era un jugador que ya tenía su ascendencia. Y ha ido poco a poco como, a ver que se me entienda la expresión, dando como pasos atrás para coger algo de impulso. Con Martín es un muy buen jugador, pero yo creo que el salto lo ha dado ahora, el salto definitivo lo ha dado ahora. Y con Yanguas esperará que algo similar ocurra, pero digamos que las opciones arriba se le empiezan a cerrar a Paquito. Bueno, es que al final Paco estaba llamado y está llamado a pelear por el número 1. Y como tú dices, Nacho, vamos, yo creo que coincidimos todos, ¿no? Que las opciones que tiene por bagaje, por proyectos fallidos o proyectos cerrados de aspirar o de compartir una etapa con alguno de los derecha que ahora mismo están inmersos en el top 3 o top 4, que las opciones son muy reducidas, con lo cual le pasó hace año y medio, un poco más, cuando apostó por Martín, que yo creo que era una pareja que en principio nadie tenía en el radar, sino que fue un poco el intento de a ver si conseguimos sacar adelante este proyecto, un proyecto muy personalista también por parte de Paco, que costó, que no olvidemos que el primer tramo de la temporada de Paquito y de Martín el año pasado no es bueno, no es para nada bueno. No. La cuestión es que levantan el vuelo cuando cuentan con el factor sorpresa y sin presión son capaces de rendir a un nivel que para mí probablemente como pareja está por encima de lo que pueden dar de forma regular. Pero porque creo que el proyecto Martín y Paquito, y creo que los cuatro sabéis de sobra que yo defiendo que Navarro ha sido el mejor jugador del último año probablemente, era impensable que de forma sostenida en el tiempo pudiera aspirar a estar haciendo final sí, final también, título sí, título no. Porque creo que al final el propio deporte te ubica en su sitio. Y yo no creo que la temporada de Paquito y de Martín esta sea especialmente mala. De hecho, si comparamos 2022 con 2021, era mejor la de 2022 que la de 2021 hasta ahora. La cuestión es que yo creo que esto se parece más, el escenario es más realista que el de final de 2021. Y no es lo mismo rendir sin presión, sin foco, con el apoyo del público,
con el sumar constantemente de puntos, torneos finales, que tener que defender, que tener la presión de tener que llegar a externa e interna, que tener la ambición de saber que ahora sí puedes aspirar al número 1, pues son muchos factores que si los mezclas, al final entiendo que generan una autoexigencia, una presión que es una mochila complicada de llevar. Quizá Paquito la lleve mejor porque al final tiene 33 años y no Martín, que acaba de llamar a la puerta de todo esto. Yo os voy a hacer una pregunta a los tres. Aquel mensaje de Paquito hace semanas en el que, poco más o menos venía a decir que no atravesaba, que atravesaba el peor momento del año a nivel deportivo y que necesitaba recuperarse psicológicamente un poco para seguir encarando lo que venía del resto, ¿cobra otro sentido ahora con lo que ha ocurrido? ¿Era una llamada de atención, una llamada de alerta? Sí. Puede ser. Sí, yo lo tomo de esa manera. Pero igualmente, en ese momento, hubiese sido lógico que se separen. Ahí sí. Eso es un poco lo que decía yo, que yo lo veía más lógico entonces probablemente que ahora. El tema, sí. Bueno, pero después acordate que viene el P1 de Madrid, donde ellos hacen final, jugando muy bien en semifinales y en cuartos, y en Mendoza, si bien no hicieron final, volvieron a tener química, alegría, se los veía jugar con otras ganas. Entonces eso sí creo que confunde el escenario. Es muy difícil tomar la decisión. Yo, agregando lo que decías, Alberto, el año pasado a Velasteguín y a Sancho les pasó más o menos lo mismo. Cuando jugaron libres y sin presión empezaron a arrimarse al número 1. Ahora, cuando tuvieron realmente que jugar partidos trascendentales para empezar a hacer números, para luchar contra Galán y Lebrón en ese momento, terminan separándose. Otros motivos más deportivos y de respeto, pero en definitiva es lo mismo. Cuando empiezan a medirse con la vara de Galán y Lebrón, ya cambia el escenario. Hoy, en una entrevista que voy a publicar, imagino, mañana, preguntaba eso y la respuesta era sincera. Era realmente, a mí me destruía ver el domingo a Galán y Lebrón jugar y ver que haber estado tan cerca y después que esa brecha empezaba a alargarse, agudizaba todo. Hacía que esas derrotas duelan el doble. En cambio, quizás cuando vas a jugar sin presión, sin ponerte la vara de tener que luchar por el número 1, lo haces un poco más, duele menos la eliminación en cuartos de final o en semifinal o no llegar al domingo. Es que pero porque Isa, y eso creo que es algo. Eso que dices, Isaías, sobre esa brecha, es otra parte del análisis que podemos hacer un poco más adelante, pero que lo tiro ya para que lo vayamos viendo, y es que la pareja número 1, Alejandro Galán y Juan Lebrón, están destruyendo al resto. Pero cuando digo destruyendo, hablo además de que es una pareja que desde fuera, a nivel externo, se le han puesto 1000 obstáculos, porque la veíamos rota, después de cada torneo, después de cada partido, después de cada gesto decíamos que es que ahí había algo, que si no se soportan, que si el uno le hace gestos, que si el otro tal, y la realidad es que por una cosa o por otra han conseguido, igual no le gustó a Isaías lo que estoy diciendo, pero, es que... bueno, pero quiero decir que, oye, ese análisis está ahí, o sea, es una pareja que acaba destruyendo al resto. No, pero de hecho, Nacho, o sea, hay un jugador del top 10 que hace no mucho, ahora unos meses, me decía, precisamente hablando sobre esto, me decía, dame la presión a mí de ser el número 1. Tú dame el número 1 y la presión, y luego yo ya veré cómo la gestiono, ¿no? Que es un poco eso, es decir, ser número 1 es muy difícil, pero no es lo mismo ser número 1 que aspirar a ser número 1. Y lo que decía Isaías, ya tuvimos una muestra el año pasado, que yo he hecho mucho hincapié en ello, y creo que pondera un poco el proyecto de Dineno y de Paquito, y es tuvieron 2 opciones de ser número 1, 2 opciones reales, tangibles. En México, en una final en la que eran favoritos ante Alex Ruiz y Estupa, en una pista que todos sabemos, lenta, lentísima, lo que cada uno quiera, pero cuando lo tenían en la mano lo perdieron, y en semifinales ante Sancho y Tapia vimos, para mí, y esto Mata y yo vimos el partido juntos, por ejemplo, en la grada, para mí vimos como el escenario, la situación, el momento pasó por encima a Martín. Y esa es la percepción que yo tenía desde fuera, con lo cual a lo mejor no se supo ver los avisos que había, ¿no? Y coincido en lo que dices, que es muy jodido dejarlo cuando estás en lo más alto, cuando estás en el momento bueno. Y a lo mejor esa final en Madrid y esas semifinales en Mendoza eran el momento para
para haber puesto el punto y final. De hecho, mira, escribía Iván de Padelarge en el chat que después de Mendoza se dieron el famoso último intento, que yo coincido, pero probablemente a lo mejor ese era el momento para haberse quedado con el buen sabor de boca y no ahora, que sería una pena que desvirtuara. Yo lo publicaba hoy. Para mí, más allá de todo, lo deportivo, títulos, victorias, lo que sea, yo lo que creo es que Martín y Paco habían conseguido ser una pareja que habían canalizado las emociones, el vínculo con la afición, que, joder, yo no sé vosotros, pero yo no recuerdo muchas parejas que la gente se levantara con ellos, que vibrara tanto, que quisiera tanto una victoria, y daba igual el país, la afición, o sea, era una cosa como universalizada por completo. Sí, y es al final un poco al hilo de lo que dices, Alberto, y de lo que comentábamos antes, ¿no? De ese momento de decir, ¿cuándo lo dejo? ¿Cuándo es buen momento para dejarlo? Aunque ambos lo sepan, yo creo que encontrar el momento en el que dejarlo siempre es complicado. Al final, pues, siempre tiene que tirar uno de la cuerda. Obviamente, pues, como decía Nacho, ¿no? En ese flash de Vuelta del Tour veíamos a Martín quizá algo más roto, a Paco con esa experiencia que ya tiene, con esa mochila que ya carga sobre sus hombros desde hace muchos años y quizá sabedor de decir, bueno, pues hasta aquí. Y al final no olvidemos que es una pareja que empezó el año bastante bien, o sea, haciendo 3 finales, ganando 2 títulos consecutivos en Vigo y en Doha. O sea, que al final es que ellos incluso empezaron el año con unas sensaciones muy buenas. Hablábamos de Martín, el paso adelante con el remate, la definición, Paquito, que estaba más suelto que nunca, que esas conversaciones las hemos tenido claro. Cubriendo eventos. La mejora de Martín desde el drive, un jugador mucho más agresivo, que se animaba mucho más, que también alimentaba, ¿no? Parte de esa conexión que ya de por sí tiene Paquito con la grada. Martín se le veía como mucho más dentro de ese plan, ¿no? De esa vorágine que es Paquito Navarro dentro y fuera de la pista, y eso se ha hablado, y se ha hablado positivamente de ello. Y al final, pues bueno, ya sabemos, es que aquí los resultados mandan, quizá por sensaciones y sobre todo por ese esperar dar un paso más, ¿no? Empezar la temporada también, pensar en 2021 tuvimos un momento malo, acabamos bien, tuvimos el número 1 rozándolo con las yemas de los dedos, y nos encontramos en un 2022 en el que, queramos o no, la presión la vamos a tener. Y más de nosotros mismos, y todos conocemos a Paquito y lo autoexigente que siempre es lo que le ha llevado a estar donde está y a ser lo que es, y a ser lo que ha sido y ser lo que será Paquito Navarro, y eso al final, pues quizás no voy a decir que a Martín eso le haya podido pesar, pero que al final yo creo que sí que se ha generado se ha podido generar cierto desequilibrio. Pero yo creo que a nivel deportivo de juego, el tránsito de esta pareja deja a 2 jugadores mucho mejores de cuando se unieron. Sí. Yo creo que, por supuesto, Martín no hace falta explicarlo, ¿vale? Yo creo que Martín, el paso que ha dado es evidente. Pero creo que Paquito también. Yo creo que hemos visto a un Paquito junto a Martín, obligado por las circunstancias. La pareja necesitaba que Paquito recuperara el filo en su juego, que había perdido durante un tiempo. No olvidemos que Paquito, ya en la época de LeBron, tuvo que asumir un rol mucho más conservador, más de trabajar el juego, menos agresivo en ese sentido. De antes, incluso, de hecho de antes. Efectivamente. Pero poco a poco fue como perdiendo filo, efectivamente, y siendo cada vez menos agresivo. Y yo creo que con Martín, por las circunstancias, tuvo que volver a dar ese paso adelante y recuperar ese juego. Y hemos visto por momentos, una excelente versión de Paquito Navarro. Esa es una cara de la moneda. El reverso de esa moneda es que para que la pareja funcionase, Paquito tenía que exigirse siempre estar en ese nivel, porque la pareja lo necesitaba. Hemos visto que Martín ha hecho un esfuerzo enorme por tratar de ser más agresivo y de incorporar determinados registros a su juego, pero Martín Dineno es Martín Dineno y tiene el juego que tiene y es un jugadorazo. Y tiene otras cualidades, tiene una inteligencia en la pista que probablemente pocos conocen, maneja el ritmo del partido excelente, pero hay que saber hasta dónde se le puede pedir determinadas cosas. Y esas cosas les tocaba aportarlas a Paquito. Y si vemos a quién elige ahora, por más que sea una solución de urgencia, elige un jugador de perfil muy diferente, con el que probablemente va a compartir esa responsabilidad que tenía ahora con Martín Dineno.
Bueno, pero quizá la lección un poco va en la línea de lo que decía Isaías, ¿no? Que es decir, no prima tanto el perfil de juego como tener un proyecto nuevo y poner punto y final a algo que quizá iba a degradar la relación que tienen, que yo creo que eso es algo que ha contado también mucho en la decisión, que han tenido una relación muy especial fuera de pista, que no han dudado constantemente en hacer pública. Y bueno, a veces yo creo que afortunadamente siguen primando las personas probablemente a los retos, a los proyectos o la consecución de, con lo cual creo que también pasa un poco por ahí. La cuestión, que yo estoy de acuerdo contigo, Nacho, yo creo, el problema es que si tu exigencia es la excelencia para conseguir la propia excelencia, es que es un tiro de gracia constante. Porque, claro, si necesitas jugar de 10 siempre para sentirte de 10, es que es muy difícil. Pero es muy difícil para ti y para el de al lado, ¿eh? Y al final una pareja se retroalimenta. Con lo cual, por eso digo que lo que valoraremos probablemente más ahora, lo que hicieron el año pasado, que en su momento. Porque lo que hicieron, el RAS ese que tuvieron, fue una barbaridad. Pero claro, es que es muy complejo hacer lo que hacían. Yo creo que es importante también tener en cuenta, obviamente, el momento que vive cada uno, ¿no? Paco, 33 años, está en ese momento en el que desea, como comentaba antes Nacho, ¿no? Tener mucho más protagonismo, sentirse líder de un proyecto que ya lo ha sido con Martín y sobre todo ahora, en el tema de Martín, pues está por ver, ¿no? Qué escenario se le abre, porque con todo lo que le ha sucedido y toda esta vorágine de pasar prácticamente de la nada a ganar títulos y a pelear por un número 1 con todo un Paquito Navarro, es interesante y yo creo que eso es algo de lo que podemos hablar y que se puede analizar de en qué momento está ahora Dineno, son 25 años y cuál es el paso siguiente, ¿no? Porque después de haber estado ahí tan arriba, está por ver qué nuevo Dineno nos vamos a encontrar, qué jugador va a tener a su lado, que yo creo que eso es importante, independientemente del tiempo que dure con Coqui. Bueno, yo creo que Isaías ahí nos puede ayudar. Hay un clamor por la vuelta de los superpibes. O sea, eso. Bueno, de hecho, yo diré que a mí me han escrito, creo que tres personas preguntándome si era verdad antes de que se confirmara todo y demás, y 3 personas me han dicho, ¿vuelven los superpibes? Porque yo creo que es algo que la gente espera ver. ¿Tú qué dices, Isaías? Sí, más que nada déjame agregar algo a lo que realmente estaban hablando. Yo creo que durante mucho tiempo la pareja se sostuvo por los resultados que tuvieron en Premier Padel, porque lo que habían hecho este año en World Padel Tour hoy me llamaba la atención. De los últimos 12 torneos solamente consiguieron una final, es decir, que pareja número 2 perdió contra una pareja de menor ranking en 11 oportunidades. Es demasiado. Sin embargo, en Premier Padel la cosa era distinta. Recuerdo una charla que tuvimos ahí en Salvador, donde creo que Miguel Matías decía Paquito Navarro es Picasso cuando se inspira y pinta un cuadro gigante. Claro, no lo puede pintar todos los fines de semana. Un poco a eso responde lo que venía siendo el juego de la pareja. Pero desde mi punto de vista se viene un cambio, o al menos por la información que pude recolectar, se viene un cambio muy marcado en la carrera de Paquito Navarro. No se hagan demasiadas ilusiones con este proyecto con Mike Yanguas. Yo creo que de acá a fin de año van a jugar los próximos torneos. Blayota hoy lleva la batuta, Nacho, y ya está. Sí, creo que Paquito Navarro va a buscar a un revés muy pegador, muy agresivo, y va a ser la que hizo Juan Lebrón hace unos años con Ali Galán. Todo indica por ese lado, pero claro, para que eso pase, tiene que haber otra pareja que se rompa, y en ese proceso es en que están. El día para ti. Un revés muy agresivo, grande y argentino, ¿puede ser? Sí, puede ser, ¿no? Bueno, tampoco, sí, o sea, igual. Lo descarto a Galán, argentino, Tapia, Estupa, Tello, Vela, o sea, poner el nombre que quieras. Vale. Si sigo por abajo. Sí. Mira. Yo creo que... No, pero bueno, sí, no, es lo que dice. Y lo de Dineno, del mundial, demasiado. Y lo de Dineno y Estupa, ¿cómo lo ves? ¿Hay opciones? Yo creo...
Creo que me llegaron por lo menos, sí, yo lo veo con muchas opciones, realmente, porque más allá de lo que dejó en el público esa pareja de los superpibes, creo que entre ellos, después de lo que pasó en el Mundial de Doha, al haberse reencontrado dentro de una cancha, cerró como un vínculo de mucho tiempo, en el cual pasaron de ser una pareja dentro y fuera de la pista a alejarse. Yo veo el escenario posible. Pozzoni, el entrenador de Stupa, y hablar con Pozzoni es casi como hablar con Stupasuk. Dijo que depende de ellos, que los ve posibles, que en 2 entrenamientos ya estarían compitiendo al máximo, y del lado de Martín también lo veo y lo noto con ganas. Después tendrán que darse las cosas, porque hay también algunos otros jugadores que a los dos les gustan. Claro, la cuestión es que la gente se tiene que hacer un poco la composición de que lo que está pasando ahora es un escenario temporal, que es para salvar el resto de la temporada, y que el 2023 va a ser muy diferente al 2022. Es decir, hay proyectos que están hablándose. De hecho, hoy en un chat en el que estamos Jesús y yo decía algo así como: estamos cayendo un poco en querer ser el que primero publica, ¿no? O algo así creo que he dicho. Y es como, vamos a darle un poco de tiempo, porque ahora mismo se ha agitado la cautelera y sale una serie de cócteles, pero lo que está por venir va a ser diferente, salvo que, ojo, que no descartemos, si Paquito y Yanguas ganan 3 torneos de aquí a final de temporada, vamos a ver qué pasa. Es decir, que estas cosas a veces ocurren también, con lo cual vamos a darle tiempo, que ahora la realidad es la que es lo que habéis publicado los dos, que para quitarse el sombrero. Alberto, te agrego algo. Hubo algunos jugadores top que se enteraron hoy mismo que Paquito y Martín se separaron, entonces ahí es cuando empieza: no, yo estoy bien como compañero, pero si aparece algo mejor, ojo, me lo planteo, y empiezan el intercambio de mensajes y las propuestas. Es decir, hasta hoy el resto de las parejas tenían pensado continuar todo el año, pero se puede generar tranquilamente un efecto cascada, así sea por 2 torneos. Sí. Y eso puede pasar en el mundo del pádel. Totalmente. Y más con 2 circuitos a la vez. Maverick dice claro. 9, 11, 12, nos dice que una pareja muy difícil sería Tello Pacorro. Difícil por el carácter de cada uno. Bueno. Yo fíjate, no veo que sean caracteres incompatibles, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? Y yo a priori, lo hemos hablado hoy. A priori, quiero decir, conociendo por ejemplo, a Mike y a Paquito, que son 2 jugadores expresivos, 2 jugadores temperamentales, que necesitan estar muy encendidos para rendir, son 2 caracteres que a mí me cuesta más ver dentro de una pista, pero no quiere decir que no puedan encontrar ese ritmo alto en el que rendir. Pero si me dices Tello o Paquito, yo no creo que sean, por ejemplo, 2 caracteres, muy complejos. Ahí a lo mejor lo que sí sería motivo de análisis es el traslado de Paquito a la derecha. No porque no tenga capacidades para hacerlo, que durante momentos de la temporada, mira, ya nos están avisando de que terminamos la llamada en breve. Durante la temporada está muy bien, ¿eh? Sí. Huimos de una aplicación para ir a otra donde pudiéramos tener... Seguimos. Decía que la... ¿Te quedaste congelado tú o...? ¿Yo? Sí, bueno. Decía lo de Paquito, de pasarse a la derecha, ya no solamente porque no tenga características o condiciones, que las tiene, sino porque debe asumir el rol de pasarse a la derecha. Durante su tránsito de un año con Juan Lebrón, que duró solamente un año, Paquito le cedió mucho espacio a Lebrón. Mucho espacio en todos los sentidos. Y Paquito es un jugador, es una figura más bien acostumbrada a ocupar el centro del escenario. A nivel deportivo y a nivel de todo. Tenemos que ver si ese hipotético paso a la derecha, que estos son cábalas, ¿vale? En ese hipotético paso a la derecha, más allá de la adaptación técnica y táctica a la derecha, que eso Paquito lo podrá hacer sin problema, está también su consideración de decir: voy a jugar a la derecha con todo lo que eso implica. Y yo creo, Nacho, que esto es importante recalcarlo, que es lo que veníamos hablando antes, y es que las opciones que tiene Paco son las que son, a día de hoy. Digo, de un jugador de drive competitivo en el que él se sienta, llamémoslo líder del proyecto, llamémoslo subido en un barco en el que se pueda aspirar a ser número 1, que yo creo que es lo que busca Paco. Y a mí me parece un movimiento más o menos inteligente el decir, bueno, he tomado esta adaptación, tengo 33 años, me quedan todavía unos cuantos años,
soy un jugador que creo que puedo adaptarme bien al drive y sobre todo yo creo que lo más importante es que abre el abanico de posibilidades a coger un revés de primerísimo nivel. Luego ya saldrá como salga, pero me parece un movimiento a priori inteligente por su parte, viendo para mí la diferencia que hay entre jugadores de drive y jugadores de revés tops. Ahora mismo que es lo que yo creo que va a buscar Paquito Navarro, sobre todo centrándonos en que este proyecto con Mike Yanguas va a ser temporal. Vale, pues hacemos una cosita, chicos. Voy a, como nos quedan 3 minutos de conexión, lo que voy a hacer va a ser habilitar una nueva, ¿vale? Y seguimos analizando, porque os quiero preguntar, hemos hablado de Paquito y de Dineno, y os quiero preguntar por otra pareja que está, al menos desde fuera, atravesando un enorme bache, una crisis muy evidente, como es la de Sancho y la de Tapia. Así estoy yo del revés, esperando. Bueno, entonces, antes de que Alberto la siga liando, voy a daros una voy a habilitaros una nueva conexión, ¿vale? Y seguimos. Así que, bueno, ahora aprovecho también para ver un poco que nos cuenta también la gente aquí que nos va contando la gente aquí en el chat, mientras voy habilitando esta conexión. Bueno, como decía, como estábamos comentando, la noticia del día a cargo de Isaías Blayota y de Jesús Mata, de Isaías Blayota del diario Olé, Jesús Mata del diario Marca, es ese anuncio de separación de Paquito Navarro y de Martín Dineno, una ruptura que como estábamos comentando se veía venir. Pónganle la fecha que quieran, cada uno supongo que tendrá sus cábalas, pero es verdad que los jugadores han estado ahí sopesando la opción a tenor no solamente de los resultados, sino también, por supuesto, del juego, ¿no? De las sensaciones que tenían y sobre todo, como comentábamos, ese paso final por banquillos que fue clarividente en ese sentido, en esa derrota que sufrieron ante Vela y ante Coello. Ese paso final por banquillos en el que vimos una escena que simboliza claramente el estado en el que estaba la pareja justo antes de anunciar la ruptura. Además, con un detalle también que a mí me llamó la atención, ya no solamente la gestualidad corporal y facial de Martín Dineno, como decía, muy muy afectado. Hay un momento en que se echa las manos a la cara, como si por su cabeza pasara lo que fuimos y lo que somos. Paquito completamente en sí mismo, no atendía absolutamente a nada y fuera de plano completamente. Yo no sé si le estaba dando indicaciones o no, desde luego ninguno de los dos parecía prestarle atención. El entrenador Rodrigo Vide, que durante mucho tiempo ha estado llevando a esa pareja y que daba la sensación en ese último cambio que no tenían opción prácticamente de poder intervenir. Así que bueno, no han pasado demasiadas horas después de ese partido y Paquito Navarro y Martín Dineno forman parte ya de la historia. Nos van contando cositas aquí en el chat. Bueno, Rafa Padel nos da saludos desde Huelva, magnífica tierra, por cierto, Huelva. Un saludo también para ti, Rafa. Y nos pregunta Zarmos, ¿sabes si Ovide continuará con alguno de los dos? Yo no lo sé, ahora preguntaremos a Isaías, preguntaremos a Jesús y a Alberto si van a continuar o no. Normalmente no, pero es muy frecuente que el entrenador decida quedarse con uno de los dos jugadores en el siguiente proyecto. Vamos a ver también, porque los siguientes proyectos, como os comentábamos, son Mike Yanguas para Paquito Navarro y Coqui Nieto para Martín Dineno. Y bueno, vamos a ver, ellos son entrenadores, cómo se combinan, cómo se acoplan, los equipos de trabajo diferentes, son jugadores que tienen equipos de trabajo diferentes, vamos a ver qué combinaciones hacen en ese sentido. Y vamos a ver también, aunque en principio es un intercambio de parejas, ¿vale? Que por cierto, se produce este intercambio de parejas, pero no es evidentemente la primera llamada que han hecho los jugadores. De hecho, si las primeras opciones hubieran salido, estábamos hablando de otra cosa. Y probablemente estaríamos hablando ya de proyectos para el año que viene. Pero, como decía, vamos a ver un poco si, además de este intercambio de parejas, hay algo más. Hay algún movimiento más, porque se escuchan muchas cosas, muchos movimientos. Hay quien se lo toma como una urgencia para el tramo final de temporada y hay quien considera que efectivamente que es el momento de moverse
y de testar el nuevo proyecto de cara a la siguiente temporada. Y yo creo que en estos días seguramente iremos escuchando alguna que otra noticia más, tanto en el circuito masculino como en el circuito femenino, porque también en el circuito femenino hay movimientos, también en el circuito femenino hay parejas que cotizan al alza y parejas que no lo hacen. Así que, bueno, vamos a ver, estoy haciendo también un poco de tiempo, a ver si se conectan Alberto, Jesús e Isaías y reanudamos un poco el análisis. Tengo también mucho interés en conocer la opinión de los tres acerca del momento que atraviesan Sancho y Tapia, una pareja que lo comentábamos la semana pasada, durante la primera mitad de temporada era la alternativa real, la única alternativa que había a los número 1, la única alternativa que había a los números 1, y se ha caído. Empezó como un bache. Mira, aquí están mis compañeros entrando, voy a ir dándole entradas poco a poco. Decía que se ha caído, que empezó aquello como un bache y al final la pareja Sancho Tapia ha acabado cayendo. Mira, aquí están ya los compañeros. Anda re mal internet. Aquí estamos ya, yo me quito de aquí, les dejo espacio a los tres. ¿A ustedes se les ve todo bien? De sitio. Isaías, te fuiste a la casa de Mata, ¿no? Por lo que veo. Sí. Sí, estamos dentro ya. No sé si me escucháis. No sé si nos oyen o no nos oyen. ¿Me escucháis? Nacho, que es el pianista. ¿Me escucháis o no? Que dirige la orquesta. Sí, vamos. ¿Estáis, no? Si no, podemos hablar entre nosotros, ¿eh? Le hacemos una OPA, que ha tardado mucho, y hablamos entre nosotros. Me parece muy bien. Sí, me parece muy bien. Y ya está, sin problema. Bueno, vamos a... Ahora nos ha eliminado malamente. Sí, no. O sea, ha tomado el canal de Twitch por las bravas directamente, se le ha quedado para él, ha soltado su speech. Dice Iván que se nos escucha a todos. Efectivamente, se nos escucha a todos. No Lo que pasa es que es cierto que nosotros no escuchamos a Nacho, con lo cual... Y ahora mismo se acaba de caer el directo. Bueno, vamos a seguir mientras... ¿Veis cómo el de Lucky Losers estaba muy bien tirado? Vamos a seguir mientras comentamos. Me encanta. Es un nombre no hay mejor nombre, ya está. O sea, el contenido no va a ser de mucha calidad, pero desde luego lo que es la selección del naming, o sea, está perfecto. Vamos, creo yo, ¿eh? Se admite sugerencia, pero vamos. O sea, nada, está perfecto. Estoy preocupado por Nacho. Estáis en pantalla, ¿eh? No sé si escucháis. Golazo de Chicago. B Nacional Argentina. ¿Escucháis vosotros? Sonando en vivo. Ahora sí, Nacho. Que ahora te oímos, estáis en pantalla desde hace un rato, los tres, dando espectáculo como corresponde. y con el audio abierto. Bueno, al grano, decía, más allá de lo de Paquito y Dineno, pareja que está inmersa en una crisis evidente. Sancho Gutiérrez, Agustín Tapia, pareja que ha sido la única alternativa a los número 1 durante el primer tramo de temporada, alternativa real y cierta, y pareja que se ha venido abajo. Yo no sé si la veis con capacidad para recuperarse, si creéis que de esta no sale. ¿Cómo lo veis? Dale, no estéis tímidos. Bueno, voy yo. Hoy estudiáis, Isaías, la vida para ti. No, es que no lo tengo del todo claro, realmente. Si tengo que basarme en los últimos resultados, claramente, y las últimas imágenes, hay de paso un canal en YouTube que se llama La Psiquis del Pádel, así que hace resúmenes muy buenos, analizando un poco la otra cara, ¿no? Basándose en los cambios de lado, basándose en algún punto en particular. Y hay algunos gestos y momentos que son una radiografía de lo que pasa en la pareja. Ahora bien, yo hasta hoy estaba convencido de que Sancho y Tapia terminaban el año y que a partir de 2023 cada uno buscaba una alternativa diferente. Eso lo tengo recontra claro, que a partir de 2023 Sancho y Tapia separarán sus caminos, buscarán mejores alternativas y si no la consiguen, como un plan B continuarán. Pero al menos por sensaciones y un poco por información, mitad y mitad,
es que a partir del año que viene cada uno buscará otro rumbo. Ahora, ¿con quién? Ya es una pregunta que por ahora no puedo responder. Sé que cada uno tiene sus preferencias, los jugadores los que les gustan, pero un poco se me viene a la mente, creo algo que dijo Alberto, Jesús o Nacho, no recuerdo hace unos minutos, de que los número uno a este paso, siempre se habla de que Galán y Lebrón se van a separar y los que se separan son los otros. Esa es una frase que dijo Galán en el momento y que bien sirve para reflejar este momento. Bueno, siguen destruyendo parejas que van por detrás. Sí. No, que de hecho el año pasado, acordaos que cuando Lebrón Galán no atraviesan el mejor momento, pierden en Buenos Aires, creo que pierden también en Suecia y no están finos, porque especialmente Sancho, Tapia consiguen un patrón de juego en el que el cruzado entre Sancho y Lebrón hace mucho daño a Lebrón y Sancho empieza a crecer a partir de ahí y hay una crisis. No sé si tanto de juego, que pareció por un lado que sí, pero especialmente de resultados. Los rumores se dispararon en redes sociales, que los números uno se separaban. De hecho, se empezó a hacer cábalas con quién jugaba con quién y todo se daba por hecho. Y bueno, puede que... Yo no digo que no estuviera cerca, ojo, cuidado, que todos sabemos un poco cómo se cuecen las cosas y la cara B, que antes hablaba de ello, que muchas veces nunca llega a ser realidad. Pero siguen ahí, con lo cual lo de la rumorología, lo de yo lo publiqué primero y lo de yo no sé qué, yo no sé cuántos, al final, y esto, por eso yo lo escribía, que periodismo es lo que hace Isaías, quiero decir, currazo es el que hace Isaías, trabajazo es el que ha hecho Jesús, que tiene una información, la persigue, la trabaja, la contrasta, y en el momento en que lo tiene, lo publica, es veraz, y eso de pegar tiros al aire y que alguno cuele, a mí, bueno, para empezar no es que me haga de poco, que no lo consumo, pero creo que nosotros nos tenemos que preocupar también como periodistas de que, pero lo digo en serio, quiero decir, como periodistas tenemos que darle también un poco de valor a nuestra profesión y en cierta medida, bueno, pues la mejor forma de hacerlo es con un curro bueno y en este caso, por eso en Lucky Losers hoy queríamos que estuvierais vosotros dos, no porque seamos amigos, que es evidente, sino porque por vosotros habla vuestro trabajo y lo que habéis hecho hoy, pues yo creo que dignifica nuestra profesión y dignifica el nicho, micronicho, que es el periodista de pádel, además. Con lo cual, bueno, pues cada uno que consuma lo que quiera, que yo no soy quien para decirlo y esto seguro que me va a granjear hate de lo que todos ya sabemos. Pero yo digo lo que siento y creo que en este caso, joder, pues es que tiene que ser así y seguir... hipotetizando sobre si no lo dijo primero y demás. Bueno, pues muy bien, ya está. La realidad ¿cuál es? Que ha publicado Isaías Blayota y en menos de 24 horas se ha confirmado la ruptura de la pareja hasta hace unas semanas, la número 2. Ahora la número 3. Jesús Mata publica con quién van a jugar y va a ser cuestión de días que sea realidad. Entonces, no sé, que esto es una reivindicación que va un poco en la línea de lo que hablamos antes, que al final también a lo mejor me estoy saltando yo un paso y Nacho me está mirando con cara en plan de tú a lo tuyo, fenómeno, pero... No, llevas toda la razón, esa información hay que tratarla. Estoy de acuerdo además en que es un micronicho lo de periodista de pádel, de hecho cabemos en una furgoneta, los que somos... No, pero sí es verdad que un poco toda la rumorología que había, bueno, no es rumorología, en realidad son noticias, lo único que pasa es que hay que trabajarlas y elaborarlas. Yo estuve este fin de semana en Barcelona en el campeonato de Mataró, en el campeonato de España de selecciones autonómicas absolutas, y no os podéis imaginar lo que había, la información que circulaba allí, de mensajes, de llamadas de uno, de otro, o sea, se está moviendo, eso es una cosa evidente. Esto que ha habido con Paquito, esta ruptura de Paquito y Dineno, ¿vale? Cuando estaba tratando de conectar a vosotros, yo hacía una reflexión, es un intercambio de pareja y os pregunto, ¿o va a haber más movimientos? ¿O va a haber más parejas que entiendan que, uno, necesitan una solución de emergencia o, dos, es el momento de probar ahora algo de cara al año que viene? ¿Creéis que va a haber más cambios de pareja en el circuito masculino? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Isaías tiene más y mejor información que yo. Yo puedo hablar por mí y es más sensación y sobre todo pues un poco lo que nos ha transmitido Isaías de que se están moviendo cosas y al final, pues bueno, obviamente que se rompa la pareja número 2 hasta hace poco, número 3 hasta ahora mismo, es lógico que se generen más movimientos y sí que tiene pinta porque
que además ya simplemente con los tangibles que tenemos, viendo ciertas inscripciones de ciertos torneos próximos, en los que, bueno, que al final puedes jugar ahí un poco también a encajar piezas, por lo menos ya te está dando y ya te está dejando ver que algo hay de ahí a lo que hablábamos y lo que estábamos hablando antes de cómo tratar la información, de que hablábamos de que el mundo del pádel es un mundo muy pequeño, pero esto pasa también en mundos más grandes. Yo he cubierto fútbol muchos años, fútbol de primera y de segunda división, y esto está al orden del día también. Obviamente es un deporte mucho más grande en el que hay mucho más componente de todos los bandos, y en el pádel obviamente es mucho más sencillo cómo circula la información, cómo circula un rumor, que un rumor puede ser una medio realidad, pero de ahí a lo que pase luego, yo creo que reafirmo y me subo al barco en el que estamos todos, que hay que tratar bien la información. Para mí has señalado una cosa, Jesús, que creo que es lo que intoxica precisamente nuestro trabajo, o la visión que hay de nuestro trabajo, y es: el pádel es un deporte muy cercano, entre otras cosas. No sé quién me dijo esto y dije, joder, no sé cómo no lo había pensado yo, porque me parece como una genialidad, y es porque los propios profesionales entrenan donde entrena el propio amateur. No recuerdo quién fue, lo digo de verdad. Y no sé, a lo mejor fue Nacho, por eso se está riendo, pero que no me acuerdo quién fue. Es que me ha hecho gracia tu frase. No sé cómo no lo había pensado yo, porque me parece una absoluta genialidad. Claro, no, a eso me refiero. Es de estas cosas tan obvias y tan evidentes que cuando lo piensas dices, joder, qué buena idea y cómo no la he pensado yo, ¿no? Que es una cosa muy obvia, es un jugador de fútbol entrena en un recinto privado al que no tienen acceso los amateurs. El jugador de pádel lo hace en el mismo sitio donde lo hace el amateur, comparten pista, probablemente, bueno, en muchas ocasiones, con lo cual la información, porque los jugadores muchas veces hablan con sus entrenadores o porque entrenan con el futuro proyecto o por lo que sea, esa información circula de una forma mucho más directa entre el usuario amateur y no el jugador, pero el entorno en sí, ¿no? El ambiente. Con lo cual eso intoxica mediante las redes sociales, nuestro trabajo y demás, que se generen rumores constantemente, como el que decíamos antes. El año pasado LeBron Galán rompían sí o sí. Había quien apuntaba con quién iba a jugar LeBron y con quién jugaba Galán. Y la realidad es que un año después siguen siendo pareja. Es decir, nuestro trabajo tiene que ser precisamente el que habéis hecho hoy vosotros, y no pongo en valor porque estoy delante, porque vamos, esto es algo que hablo con mucha más gente, sino ese es nuestro trabajo: discriminar un poco la paja, ¿no?, de lo que realmente es información y lo que realmente es noticia. Y bueno, bendita las redes sociales, evidentemente, bendita la libertad de información y que cada uno publique lo que quiera, pero yo me quedo con lo que habéis hecho hoy vosotros, a pesar de que Isaías se vaya y no quiera dar la cara ahora, ¿sabes?, después de todo esto. Pero ¿sabes qué pasa, Alberto? Y deberíamos hablar un poquito de deporte también, pero al hilo de lo que comentas de la información, a ver, yo entiendo lo que dices, hemos hablado muchas veces de esto, estoy de acuerdo. A mí me gusta consumir información contrastada y veraz, eso es evidente, porque me genera, la fuente que me la emite me genera credibilidad, ¿vale? Hasta ahí yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso, no he dicho nada raro. Ahora bien, seamos también sensatos y pensemos, la rumorología forma parte del contenido del periodismo deportivo en cualquier ámbito. En cualquier ámbito. Sí, he hablado de periodismo deportivo, no hablo de cuentas de Twitter, ni de aficionados, ni nada. Es más, la prensa deportiva durante el verano, si hablamos de fútbol, por ejemplo, prácticamente vive de eso. Vive de eso. Entonces, tenemos que saber cuándo hay un momento en el que determinadas informaciones, y sobre todo, más que un momento, la libertad de que cada uno trabaje la información como le apetezca. Al final el lector o el usuario de la información consumirá lo que le parezca y dará más credibilidad a uno o a otro, ¿sabes? Eso al final es así, pero quiero decir, nosotros también generamos rumores. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a nuestro sector. Sí, lo trabajamos, claro. Y lo alimentamos. Entonces, y lo alimentamos muchas veces, estoy de acuerdo, Nacho. Y eso, pero yo creo que es importante también y que la gente lo sepa, y yo creo que los cuatro que estamos aquí lo sabemos, que es muy difícil, y es muy difícil tener una información, por muy fácil que tú creas que te llegue, luego entran muchos elementos, y es un poco lo que hablaba Isaías al inicio del programa. Tú puedes tener una información, pero tienes que ver bien cómo tratarla, dependiendo de quién te la haya hecho llegar, de cómo la hayas trabajado. Sí. Es que son muchas cosas que eso al final... Jesús, es lo que dice Isaías. Perdóname, te voy a interrumpir un segundo lo que dice Isaías, que lo ha comentado antes, ¿vale? La ruptura de Paquito y de Martín
digamos que era una noticia o una información, más que una noticia, una información que estaba más o menos al alcance de bastante gente, quiero decir, más o menos, ¿no? Podías intuir, algunos sabían que iba a romper, otra cosa es el momento que elijas si lo publicas o no. La diferencia está, y ahí donde yo sí lo valoro, es, por ejemplo, lo que hace Isaías, no solamente da la información contrastada, sino que luego va a ir, me ha dicho que va a publicar mañana una entrevista y nos va a ampliar esa información, nos va a dar un sostén para esa noticia. Claro, pero Nacho, eso, o sea, eso es lo que diferencia del resto. Eso es, que, o sea, que a lo mejor no me he explicado yo del todo bien, que suele ser algo habitual en mi vida. Yo voy un poco en esa línea, o sea, no salvo a los periodistas de la rumorología y de que se genere un caldo de cultivo en el cual se genere desconfianza con respecto a la información, sino hablo de la buena praxis. Y en este caso, la buena praxis la firman Isaías Blayota y Jesús Mata, porque tienen una noticia contrastada, la llevan trabajando tiempo y cuando la noticia está suficientemente contrastada por diferentes partes y hacen gala de su profesionalidad, la publican. El resto, cada uno que publique lo que quiera. ¿Quién soy yo para decirle a nadie lo que tiene que consumir o lo que tiene que hacer? Faltaría más. De hecho, escribe Maverick 191112 que estamos mirando por encima del hombro a las demás cuentas. Para nada. Cada uno que haga lo que quiere y que consuma lo que quiera, ¿eh? Por supuesto que sí. Pero yo, como periodista, defiendo el periodismo y defiendo a la gente que lo hace bien y lo pongo en valor. Y quiero que la gente lo ponga en valor porque es algo que no pasa tanto, que no hay tantos perfiles así. Y que afortunadamente el pádel cada vez empieza a tener más perfiles de este estilo y creo que lo que hay que hacer es reconocer su trabajo, o es lo que yo siento. Si alguien no está de acuerdo, está perfecto, pero yo, Alberto Bote, creo que es de justicia reconocer cuando alguien hace su trabajo bien, no, muy bien, y tiene los resultados que tiene, pero no por el hecho, o sea, es que a lo mejor hay alguien que piensa que Isaías esta mañana se ha despertado, ha hecho una llamada y ha conseguido la información y la ha publicado. Es que esto no funciona así. O sea, Isaías podría contar la intrahistoria de cómo ha trabajado todo esto para tener suficientemente sostenido la pieza que va a publicar y además volver a mañana a tener, como dice Nacho, un sostén para hacerlo. Lo mismo de Jesús, con lo cual esto no es un ataque a nadie, es intentar ponderar lo que hace un profesional y qué supone ser un profesional. Y en este caso el mejor ejemplo son Isaías y Jesús. El resto, cada uno que consuma lo que quiera. Lo que pasa es que en juego está la reputación de Isaías, en juego está la reputación de Jesús, de los medios que cada uno representa. Y publicar por publicar en una red social sin que nadie te pida cuentas porque no tiene por qué, porque no es tu profesión, pues a mí me parece una trampa. Y mal haríamos nosotros si compráramos esas trampas. Esa es mi opinión. Y esto de verdad que no va contra nadie, va contra la forma de entender la información o el consumo de información generalizado. Yo te digo, nada más. Muy profesionales no somos cuando llevamos 1 hora y 3 minutos y no hemos mencionado todavía a Fernando Velastegui. O sea, muy profesionales no somos. Bueno, pero porque esto es Lucky Losers, todo se ha dicho. O sea, tú y yo no. En este caso hablará mal de ellos, que son los profesionales. Que son los Lucky. No, sí, lo de Fernando Velastegui, Isaías y Jesús, por favor. Algo que no hayamos dicho ya. Algo que, mira, la semana pasada hablamos con Fernando Velastegui y dijo que una frase que a mí lleva toda la semana, junto con la de Iván, lleva toda la semana dándome vuelta a la cabeza, y es la de que él no quiere el año que viene, si llaman a Coello, ser el que le corte la progresión a Arturo Coello. Lo dice el señor Fernando Velastegui, el jugador más grande que hay en la historia del pádel, 43 años, ya tiene 3 títulos, ha ganado con todos sus compañeros y yo me sorprendí, entendí por dónde quería decirlo, pero me sorprendí. Y una semana después de hablar con él, vuelve a ganar y gana su 3er título. No sé, bueno, que no se haya dicho ya, yo creo que adjetivos ya no existen. Está haciendo rutinario lo extraordinario, es decir, que nos sigamos sorprendiendo de que Vela esté ahí en primera línea, que siga ganando torneos, que siga dominando partidos como hizo en esta final de Ámsterdam, con esa jerarquía. Yo creo que, no sé, es que iba a decir, está todo dicho, pero yo siempre, y eso sí que me ha llamado siempre la atención de las veces que he podido entrevistar a Fernando, que siempre decía que estaba convencido de que su mejor momento, de que el mejor momento de su carrera estaba por llegar. Uno piensa en Fernando Velastegui, tantos años seguidos, número 1, tantos éxitos que ha conseguido, y quizá, no voy a decir que esto lo esté disfrutando más que un número 1, porque
obviamente no, pero el dejar este pozo ya en los que son sus probablemente 2 últimos años de carrera, el haber transmitido esa enseñanza a jóvenes números 1 como son Arturo Coello y como son Agustín Tapia, yo creo que eso es algo que él va a valorar muchísimo, obviamente cuando ya no esté dentro de la pista, y que yo creo que además genera una conexión muy especial entre la gente que lleva consumiendo pádel muchísimos años con las nuevas generaciones que vienen a consumir pádel ahora, que habrán oído hablar de vela, que siguen oyendo hablar de vela porque lo ven ahí en primera línea, pero ya se están dando cuenta de lo que es Velasteguín. Y eso yo creo que es mucho más importante, honestamente lo digo, y ya me estoy poniendo aquí un poco tierno, que cualquier número 1 que muchos trofeos de los que gane, pero ver a una persona así competir de esta manera, con la honestidad con la que lo hace, y ya encima con el nivel con el que lo hace, es que yo creo que disfrutemos, lo llevo poniendo ya varios días en Twitter, sobre todo desde el triunfo de Madrid y el de ayer en Ámsterdam, que disfrutemos, que todo pasa muy rápido y que sigamos disfrutando de vela, que algún día pues no estará, y es que es la realidad, y ese día pues está cerquita. Está sentimental, Mata, ¿eh? Por favor, sí, no, igual. Qué buena editorial. Por favor. Nada de lo que diga va a mejorar lo que dijo Jesús. No, o sea, te acaba de dejar. Así que, no voy a aportar más nada de vela. Yo a veces por no interrumpir y no generar un barullo radial, pero me quedo con algunas de las cosas que fueron diciendo. Se las queda para él. No, es coherente, me quedo con una cosa y me voy. Claro. Nadie ha dicho que vaya a decir nada. De hecho ha dicho, no puedo mejorarlo. Isaías es un tío ultra inteligente y ha dicho, mira, hay que saber. Mira, Isaías ha sabido cuándo dejarlo en alto, ¿eh? No, escucha, Jesús Mata es el Vela de Lucky Loser, nos va a retirar a todos, sí. ¿sabes? Sí, totalmente. No, eso, el Lebrón Galán, ¿eh? Yo no sé si. Yo creo que ha habido un corte de luz porque se le apagó la luz ahí en la pantalla, pero bueno, seguimos. Mientras él está descansando ahí en pantalla. Decía Fernando Velasteguín el otro día, ayer cuando gana la final en Ámsterdam, a mí, aparte de lo que hace en la pista, que hemos comentado, hemos escrito todo de eso y tal, lo que me sorprende es que este señor sale de pista y le ponen el micrófono delante. Y no se reivindica, ni dice, oye, que yo soy el mejor, o que 43 años y aquí estoy, no. Este señor coge, sale allí delante y dice, Stupa me dominó en el cruzado desde el 2-2, entonces creo que, y hasta el 4-2, yo no sabía cómo tal, me estaba sometiendo, y Arturo Coello, que es un chico de 20 años que está a su lado, con el que acaba de ganar sus 3 primeros torneos, ¿vale? Arturo Coello, su intervención y su determinación, dice textualmente, ha sido decisivo para poder cerrar esta final. O sea, a mí me parece increíble la posición que adopta Vela, porque puede haber gente que crea que es una falsa modestia o una falsa pose de humildad, pero es imposible. Si realmente él no adopta esa posición de... yo estoy por debajo, todavía tengo camino por recorrer, todavía tengo que aprender, todavía tengo que mejorar, he fallado en esto, he hecho una doble falta, me quería morir, he tirado 3 voleas a la malla, tengo que jugar más rápido y más agresivo. Si todo eso no lo hace Vela, mira, ya está de vuelta Jesús. Si todo eso no lo hace... Escúchame, que es insólito. Esto es Argentina, se me acaba de cortar la luz y volvió ya, pero claro, me apagó el modem y ahí tuve que volver a reiniciar. Bueno, de nuevo. Escucha, no todo te iba a salir bien, Isaías. Una. Dale, Isaías, que estabas hablando. No recuerdo, dónde estaba, pero en base a lo que decía Alberto sobre esa frase de que al ser un deporte tan chico, hoy en día es donde extrañé la figura del jefe de prensa, porque para chequear una información, muchas veces, la única fuente a la cual podemos acudir es el propio protagonista, y eso tiene sus pros y sus contras. El pro es que te lo dice el protagonista para bien y para mal, y la contra es que muchas veces uno necesita más del protagonista que al revés, entonces tiene que cuidar ciertos vínculos, tiene que ser muy cuidadoso y cauteloso, porque acá en el mundo de la cancelación muy fácil te llega que te bajen el martillo.
Entonces eso pienso yo a la hora de hacer los anuncios sobre las rupturas. Primero que para mí el jugador tiene el derecho de ser él quien lo anuncie. Ahora bien, si ustedes dos se separan, Nacho y Alberto se separan, Alberto ya tiene cerrado con Jesús, Nacho con Isaías, y solamente faltan 5 horas para que hagan el anuncio oficial, que con las fotos que la tienen, con el texto ya escrito, y solo es esperar el momento top del día para que haya más gente en redes sociales y publicarlo, y bueno, hasta ahí, digamos. Yo espero el día en el cual dentro de 5 años, creo que Alberto me lo dijo una vez, no vamos a hablar más con Ale Galán mano a mano, no es que vamos a compartir un transfer con LeBron. Vamos a hablar directamente con un jefe de prensa o con un intermediario. Algunos jugadores ya lo tienen implementado y esa figura está buenísima porque al jugador todavía no lo podés llamar y molestar y escribir todo el tiempo. Un jefe de prensa sí, es su función, su rol, entonces lo llamás, le escribís, lo molestás, hace el trabajo sucio. Sabe cómo manejarse con los medios de comunicación. Los jefes de prensa que hacen bien su trabajo saben que es un feedback, a veces viene y otras veces va, pero a medida que vaya pasando el tiempo y esto sea gigante, cada vez va a ser más recurrente. Entonces, como aprendizaje, ojalá que los jugadores empiecen a profesionalizarse un poco más también con el trato con la prensa, porque es muy importante. Hoy somos 4, mañana vamos a ser 8, el pasado vamos a hacer 100 medios cubriendo pádel, si esto continúa a como va proyectado. Y es importante que también los jugadores entiendan que cumplimos una parte de ser un nexo, simplemente, con el resto del público. La cantidad de me gusta y de comentarios que tiene la foto de Paquito, yo no la había visto en otro posteo relacionado al pádel. Y eso quiere decir que del otro lado hay un mundo interesado en saber y en conocer. Eso es lo que me había quedado anteriormente, Alberto, antes de la editorial excelente que hizo Jesús de Vela. Sí, vale. Bueno, no tenemos la firma. Mata, pásanos tu firma, ¿vale? Para las próximas veces que entres, para ponerla, ¿sabes?, en pantalla. Yo no sé si realmente quiero que llegue el día en el que haya un jefe de prensa que actúe de filtro, porque te facilita mucho determinadas cuestiones, pero no te permite acceder al caudal de información puro. Sí, te lo va a dar con aditivos. El pádel es verdad que ahora mismo es un deporte de cercanía, como estabais comentando antes, es un deporte muy pequeño en el que todo más o menos es accesible. Los jugadores, aunque ya empiezan un poco a trabajar en ese sentido, todavía no están maleados en esto, con lo cual, para bien o para mal, todavía no son capaces de construir un discurso, el discurso que más les interesa, y eso hay veces que nos complica a nosotros también, porque tenemos que elaborar más la información, pero al mismo tiempo es oro. Es darnos la materia prima en bruto y poder trabajarla a gusto. Entonces, sí, tiene sus pros y sus contras lo de que haya intermediarios de ese tipo, que los va a haber. O sea, es una tontería que diga que no quiero que los haya, porque los va a haber seguro. O sea, no, claro, a ver, a medida que esto crezca es lógico. Pero que yo entiendo lo que dice Isaías, que es decir, que sean capaces de darle el valor que tiene el medio de comunicación, porque al final no deja de ser un altavoz. Nosotros nunca somos protagonistas, somos altavoces, somos herramientas, nada más, con lo cual el deportista tiende a valorarnos cuando las cosas van bien, cuando le conviene y cuando todo es idílico. En el momento en el que no... Alberto, por ejemplo, el caso que hubo de cuando Tapia no podía jugar en Premier, porque la firma le recomendó que no podía jugar, la firma Knox le recomendó que no jugara el circuito de Premier Padel, ¿no? Si hubiera habido un jefe de prensa, un intermediario de los que hay en otros ámbitos, ¿vale?, probablemente el discurso de ese momento hubiera sido otro. Vosotros pudisteis acceder al jugador, pudisteis acceder a su compañero y fueron bastante claros a la hora de establecer una posición. Es muy probable que con un intermediario el discurso hubiera sido mucho más trabajado. Sí. Que tiene que cortar. Sí, Mata tiene cosas que hacer. Mata, te dejamos que intervengas por última vez. Bueno, de todas formas, termina tú, Mata. Sabes que los mensajes que publicas aparecen en pantalla, ¿no, Jesús? No tengo ningún problema. Lo sé. Ay. Que bueno, nada, ya para ir cerrando, sí que echo de menos esa figura de jefe de prensa, ¿no? Yo creo que es bueno para todos, para nosotros y para los jugadores. Luego ya habrá que ver cómo se canaliza esa información, qué es lo que te llega, qué es lo que no te llega, que es lo que estaba comentando Nacho. Pero bueno, yo creo que cada vez hay más.
yo lo vivo en el día a día cuando estoy metido de lleno en el pádel. Y sí que estoy viviendo últimamente, sobre todo lo he notado mucho este año, que cada vez existen más esas figuras de jefes de prensa, llamémoslo, jefes de prensa, community manager, le pongamos el apellido que queramos, y eso se agradece para muchas cosas. Y también, pues bueno, ya para cerrar con lo que ha dicho Isaías, que si dentro de 5 años no podemos hablar directamente con un jugador, pues será una buena noticia, yo creo, honestamente, para el mundo del pádel y para poder ejercer el periodismo el periodismo que nosotros conocemos y ya, pero bueno, tendremos que seguir trabajando en nuestra información y ya está, y de la forma en la que queramos. Y yo creo que ya cierro. Es que después del speech que he dicho de Vela, ya es que no tengo nada mejor que decir. Cuando seas jefe de prensa de Velasteguín, solamente respondernos el teléfono. Lo único que te pido es adelante. Probablemente Velasteguín sea el único jugador que no necesita jefe de prensa. O que vaya por delante de él. Estoy de acuerdo, sí. Pero si quisiera elegir un jefe de prensa, solo elegiría a Jesús Mata. Todo se ha dicho también. Sí, eso sí. Bueno, Mata, si te tienes que ir, ha sido un placer tenerte aquí en Lucky Loser. Si quieres te puedes despedir por el chat y que lo vea todo el mundo. Sí. Y nada, para la próxima. Ponnos que vas a cenar o algo, por lo menos. No nos dejes con la aceptación. Pues no lo sé, la verdad. Bueno, nada, que enhorabuena. Luego lo comento. Si alguna vez tenéis la decencia de volver a invitarme por aquí, os comento. Escúchame. Ya está. Escúchame, esto está para esto, ¿eh? Esto es tu casa. Esto es tu casa. No, un placer, enhorabuena por la noticia. Gracias a todos y en los próximos días intentaré sacar más cosas y a ver si el próximo lunes o cuando sea o cuando os apetezca y tengamos otro ratito, pues seguiremos comentando cosas que yo creo que se van a mover más cosas. Tampoco te flipes, ¿eh? Te llamamos un lunes, pero tampoco todos los lunes. No, yo tengo el ticket dorado ya. Damos el VIP, ¿no? Tienes reservado, ¿eh? Sí. Eso es. Un placer, Mata. Eso es. Nosotros, si os parece, aguantamos Dale. nosotros 15 minutitos porque hemos ido aquí Chao, 4 amigos. periodistas masculinos hablando, por supuesto, de pádel masculino. Y no hemos hablado para nada de pádel femenino y la situación en la que está. El momento que atraviesan Alejandra Salazar y Gemma Triay. La victoria de esa pareja número 3, Martita Ortega y Bea González. La derrota al fin de la racha de Pablo José María y de Ari Sánchez, a pesar de ello que amplían ventaja con las número 1. Y un poco la situación que se está viviendo ahora en el circuito femenino, que vamos a tener un final de temporada bastante movido. A ver, yo creo que el circuito femenino lo mejor que tiene es que ahora está dejando muchas noticias, que antaño era algo que quizás no pasaba porque había no sé si dominio o una normalidad que era el cauce habitual, con lo cual no es que no hubiera mucho de lo que hablar, había mucho de lo que hablar, mejor dicho, si solo se hablaba de lo deportivo, el resto era un poco normal, por decirlo de algún modo. Yo de entre todo lo que estabas enumerando, Nacho, creo que entra dentro de la lógica, lo hablaba el otro día, que Salazar y Triay puedan perder contra Riera y Aguno. Es una pareja contra la que se puede perder en cuartos de final. Probablemente lo alarmante no es el resultado y sí la sensación que generan, la sensación que proyectan, que es que hay algo que no acaban, que han perdido y que no son capaces de encontrar, y que antes eran un 1 y ahora son 2 unos diferentes. Van a ritmos diferentes, tienen formas diferentes de entender los partidos, pasan por picos emocionales que no tienen nada que ver el de uno con el de la otra. No sé, hay algo que se ha perdido en esa pareja que pueden encontrar. O sea, están ultra capacitadas. Insisto, para mí es el mejor proyecto que existe dentro del pádel femenino. Pero también digo, por el contrario, que o lo encuentran rápido o la temporada se les va a hacer muy larga. Muy larga, porque hablábamos de dinámicas antes y la dinámica negativa en la que están inmersas va a hacer que cada derrota duela más, cada derrota sea una piedra más en la mochila, y eso ha hecho saltar muchos proyectos por los aires, que no estoy queriendo decir que se vayan a separar, pero ha dinamitado proyectos muy estables que no hubiéramos pensado, con lo cual si queréis empezamos un poco por ahí, que es
el momento de Salazar y de Triay. Yo, de verdad, vamos, lo he hablado con Isaías, lo he hablado con Nacho, pero yo nunca, si me hubieran dicho que me jugara una parte aceptable de mis ahorros, nunca hubiera pensado que iba a vivir lo que de momento estamos viviendo los últimos 4 torneos consecutivos. Dale, Isaías. Estaba escuchando con mucha atención, Alberto. Realmente, yo creo, bueno, ahora me hace un poco dudar el último resultado en la final contra Martita y contra Bea, pero creo que las proyecciones sí indicaban de que Paula y Ari iban camino a capturar ese número 1. Para mí nada está dicho. O sea, si bien nos encontramos en una vista parcial, en una reducción parcial de la temporada, porque los últimos 4 torneos nos hacen ver quizás la cúspide del año de Paula y de Ari, y un momento de dudas e incertidumbre de Gemma y de Alejandra. Yo creo que aún falta demasiada temporada como para ya cerrarle y poner un candado a que van a terminar como número 1. Desde mi lado, o al menos desde el lado del público argentino, y esto lo hago como a modo de autocrítica, el pádel femenino me da la sensación de que no termina de calar y entrar al no haber una representante argentina establecida en los puestos de vanguardia. Sí ha dado un paso adelante Virginia Riera, sí logró meterse en la final de Madrid Aranza Osoro. Delfina Brea había hecho un muy buen 2021 y este año, por algunas lesiones de Tamara Ricardo y por algunas irregularidades, no termina de consolidarse como ese recambio del pádel femenino. Era algo que decía en la entrevista a Ceci Reiter que publiqué hace unos días. Entonces veo al público argentino todavía un poco distante del pádel femenino, que no se le da la misma cobertura que le dan en medios de España, que no termina de ser tan atractivo por no tener una mujer en los puestos de arriba. Y eso sí lo noto mucho. Después, en cuanto a lo que decía Alberto, nada, simplemente suscribir a lo que analizó bien Alberto. Yo tampoco me pensaba, evidentemente, porque en una temporada tan larga, y eso que las chicas no están jugando Premier, ¿vale? Pero sí están jugando Challenger, aunque las 2 primeras no lo han jugado, no han jugado las pruebas Challenger, el resto sí. Y en una temporada tan larga y tan exigente, evidentemente hay momentos de forma diferentes y hay bajones y tal, ¿no? Pero yo no sé si lo de Ale y Gemma es un momento de forma bajo o hay algo más ahí. Yo sigo pensando, a pesar de la derrota en Ámsterdam, que se suma a las que ya venían cosechando anteriormente, yo sigo pensando que van a reaccionar porque es una pareja que tiene muchos argumentos, tiene jerarquía, tiene experiencia y tiene mucho oficio. Yo creo que además el oficio es un valor que te permite salir de situaciones de apuro incluso cuando no estás bien. Y creo que esa pareja lo tiene. Dicho esto, creo que Paula y Ari definitivamente rompieron su techo que tenían cuando se enfrentaban de forma directa a Alejandra y a Gemma, con lo cual ya entendieron hace tiempo que son capaces de ganarles a cualquiera, ya no tienen ninguna pareja que pueda obstaculizarlas. Han conseguido el número 1 por méritos propios y están ahí y han estado a punto de ganar, creo que es su 6º torneo consecutivo, ¿no? Y la buena noticia de todo esto, más allá de que una de las campeonas sea malagueña y sea paisana mía y muy conocida, la buena noticia de todo esto es que por primera vez he visto a la pareja 3, a Martita Ortega y a Bea González, en el nivel en el que todos más o menos esperamos que esté. He visto a la pareja 3 siendo la pareja 3, y eso significa ser una pareja capaz de llegar a la final y de disputar el título. Luego ganarlo, ese último metro, depende de muchos factores, pero ha ejercido como tal. Y además, lo que ocurrió en la final femenina tiene un valor añadido, y es que a mí me parece que Bea jugó una barbaridad. Hay un momento en el que las jugadoras rivales, Paula y Ari, tratan de sacarle la pelota encima a Beita porque era un tormento, les estaba amenazando incluso ya posicionalmente, les condicionaba el juego. Pero me gustó mucho Martita Ortega,
hacía tiempo que no veía yo a Martita Ortega en la versión que mostró, a pesar de que tuvieron picos durante la final, en la versión que mostró en ese tercer set sobre todo, siendo más agresiva de lo que normalmente es, más decidida. Fueron a recorrer esa última milla que se les resistía. No olvidemos que Bea y Martita no habían ganado nunca a Paulita y a Ari. Sí. Este año se habían enfrentado ya bastantes veces. Jamás habían ganado a esta pareja. Y esto, de alguna manera, no creo que les dé para, o no sé si les va a dar para subirse a la carrera por el número 1, pero es una pareja que se suma más en cada torneo a poder disputar el título. Y creo que eso es una excelente noticia para el circuito femenino y para la temporada que tenemos por delante. Bueno, que al final romper ese duopolio que habíamos visto hasta verano, como espectadores, como amantes del pádel, es más que positivo. Corregidme si me equivoco, creo que Ari, Paula, Triay y Salazar hacen 10 finales de 12 cada una de las parejas hasta el parón de verano. Es decir, habían y una de las dos siempre había estado en la final, si no recuerdo mal. Con lo cual, hablaba claro no de algo que fuera, no de una tendencia, sino de una realidad que había del pádel femenino. Yo creo, y lo hablamos la semana pasada en la radio, yo he echado en falta esta temporada, y he apuntado yo a Isaías, a Tamara Icardo y a Delphi Brea, porque creo que fue la pareja que realmente el año pasado sí que tenía argumentos como para de una forma regular plantear problemas a las parejas 1 y 2. No ha podido darse por los problemas físicos de Tamara, con lo cual hemos perdido ese punto agitador que teníamos en una pareja que sin presión puede conseguir resultados muy positivos. Y yo esperaba en cierta medida, y esto coincido contigo, Nacho, que Marta y Bea dieran un paso al frente porque tienen nivel y tienen un estilo de juego que lo permite. Para mí, ¿cuál es el peligro de ello? Pensar que si están en el punto de sus carreras o en el momento como para poder hacerlo de forma sostenida y regular. Es decir, Bea, escribía un tuit sobre ello, Bea es una jugadora diferente, es una jugadora que tiene algo que te hace verla. Jugará mejor o jugará peor, pero incluso los días malos es una jugadora que te hace sentarte delante de la televisión para ver un partido de pádel, porque sabes que te va a ofrecer algo diferente. La cuestión es en la consecución de esa genialidad de una forma regular, es donde se distingue los proyectos de jugador o de jugadora de verdad. Un poco, que Nacho ha hecho mucho hincapié en ello, lo que le pedía Sancho a Tapia. Es decir, no siempre se gana jugando bonito. Hay veces que hay que ganar a cara perro, que se suele decir. Y en el caso de Marta, para mí el problema de Marta es que Marta es una ex número 1 del pádel mundial, la más joven en conseguirlo. Y de la noche a la mañana perdió el tren, en cierta medida, con respecto al pádel que estaba funcionando. Y eso le ha llevado un tiempo. Poder mirarse, no sé si al espejo, no sé si dejar de mirar en el pasado, pero sí tener opción de decir qué puedo llegar a ser. Y da la sensación, desde fuera, que no conozco el proyecto de Marta Ortega desde dentro, soy sincero, que muchas veces se ha sentido atada a ella misma, lo que le había funcionado. Es decir, jugaba control, jugaba volumen, cuando probablemente podía dar más, porque habíamos visto que en según qué momentos lo daba. Y creo que pasa la evolución por ahí de esa pareja, en el que Bea siga siendo genial, como es, que no se desnaturalice, que se sepa convivir con que va a haber picos de rendimiento de una jugadora como ella, que es ultra joven, y que si se le quita eso, para mí será una pena, lo digo de verdad, como aficionado, y que Marta se suelte un poco más, que creo que es lo que hemos visto, ¿no? Especialmente en Ámsterdam, que esa Marta trabajando ya no solo en el cruzado, ya no solo dando 3 pelotas más, sino soltándose con la víbora, presionando con la volea, incluso definiendo en algún por 3. Ese margen, esa última milla que dice Nacho, yo creo que va un poco en esa medida, que si juntas esos dos perfiles y lo hacen en un nivel alto, entonces sí creo que pueden estar para pelear por cada título. No creo que estén para pelear ni de lejos por el número 1, pero por lo menos a día de hoy, pero sí para pelear cada título y para disfrutar de pelear cada título, que es una cosa que muchas veces se nos olvida y que es muy importante. Pues sí. Yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dicen. No, sí, al final, Bea González, que se nos olvida que es muy joven. Es que claro.
Es que cuando hablamos de Arturo Coello, y no estoy comparando jugadores, pero cuando hablamos de Arturo Coello hablamos de un jugador de 20 años que acaba de ganar sus primeros títulos y decimos que es ya casi un proyecto, ya más que un proyecto, es una realidad. Es que Bea González tiene 21. El problema de Bea González es que lleva jugando en el pádel profesional desde los 15. Entonces es una cara que la hemos visto tanto que ya parece que después de los 15, con 20 años, tenía que ser número 1 y ganarlo todo. De 21 años, es una jugadora que está además en un momento en el pádel en el que el pádel femenino está en completa evolución, que ella además puede tener un peso muy importante en la evolución del pádel femenino hacia donde en principio se puede dirigir. Y desde luego a mí, yo os digo que para mí la noticia fue que la pareja 3 se suba al carro de los títulos. Creo además que Martita, lo que tú dices, Alberto, ha encontrado ahí un camino en el que debe persistir, que yo creo que evidentemente es una cosa que ella estaba preparando, pero a mí me pareció una buena noticia. También me parece una buena noticia que Virginia Riera y Patti Yaguno hayan elevado sus prestaciones en este tramo de la temporada. Estamos viendo que hicieron un grandísimo torneo, un Máster de Madrid, y ahora han hecho una buena actuación aquí en Ámsterdam, y es una pareja que también tiene su papel o su rol en este tramo final de temporada. Es una pareja que está también para ganar títulos en determinadas circunstancias. Entonces yo creo que todo este tipo de cosas son buenas noticias. Sí, yo al final me quedo con lo que has dicho tú, lo de la última milla. Es decir, hay parejas que demuestran que están a un nivel en el que pueden estar en disposición de... Sí, yo creo que sí. Hablábamos creo que la semana pasada, de Map y Majo, por ejemplo, que están ahí. O sea, es que están muy cerca. La cuestión es que en el momento en el que tienen que medirse a los proyectos ya estables, ya solventes, hay una brecha. Y hay una brecha, y es donde yo creo que falta el salto definitivo. Y ese es el salto que dieron el año pasado para mí Icardo y Brea. Y creo que en este torneo, por lo menos, sí que he percibido yo también por parte de Bea y de Martita. Vamos a ver si le dan continuidad, porque si no sé, que esto, como siempre, como aficionados al final, que es lo que nos gusta, alternancia, ¿no? Y que nos den un poco de cosas que analizar, inputs diferentes, que está muy bien el duopolio, evidentemente, pero vamos, como periodistas, siendo egoístas, yo creo que no. Yo hablaba el otro día con un amigo y le decía... en el caso de Bea y de Martita, que es aplicable a otros casos, decía, vale, hasta ahora sabían que podían perder con cualquiera, porque de hecho durante el año han tenido derrotas con parejas que a priori por ranking y tal eran sorprendentes, ¿no? O sea, ya sabían que podían perder con cualquiera. Desde Ámsterdam ya saben que le pueden ganar a cualquiera. Ya no hay una pareja a la que no hayan podido ganarle. Y eso Manu Martín lo llama la memoria de éxito del deportista. Ya sabe que es a lo que yo me refiero con recorrer esa última milla, que es, y que Vela además lo ha explicado alguna vez, que ese es un valor intangible que hay ahí, que una vez que eres campeón ya estás preparado para poder llegar hasta ahí de nuevo, que no te lo garantiza, pero por lo menos estás preparado para llegar ahí de nuevo. Así que, bueno, eso era un poco la reflexión. Déjenme invitarlos un minuto al barro solamente, pero ustedes que seguramente tienen mucha más información al estar tan cerca de las jugadoras en este caso, ¿creen que este año va a haber circuito femenino en Premier Padel o no lo ven posible? Yo no lo sé. Hace unos meses te hubiera dicho que sí, de forma rotunda, y de hecho hemos hablado de ello, y yo tenía casi con toda seguridad que iba a darse. Ahora en Mendoza, sí. Pero en Madrid también se habló, en París en su momento, recuerda, pero ahora con tan pocos meses por delante de competición y tan poca prueba de momento, por lo menos anunciada por parte de Premier Padel, que está en Egipto y está en México por delante. Egipto, nada más. Con inscripciones abiertas solo para el cuadro masculino hasta el 7. México todavía no, y después se especula con alguna semana más de torneo, pero era una pregunta que me empezó a dar vueltas porque se habló mucho sobre eso, estaba sobre la mesa, incluso hubo declaraciones. Yo lo que creo es que si hasta ahora no han asumido ese riesgo o no han dado ese paso al frente, que cada uno lo valore como quiera, no creo que lo vayan a hacer con un margen tan reducido. Es decir, la lógica te dice que hubiera sido más normal que hubieran jugado en Italia, en Roland Garros, en Madrid, etcétera, ¿no? Que decidir jugar en Egipto y en México, nada más. Con lo cual, yo lo veo complicado. La verdad que me gustaría, cuanto más pádel veamos,
y yo, además, como narrador, comentarista o tú, mejor, evidentemente. O sea, siendo egoístas, una vez más, me encantaría poder ver jugadoras, pero me sorprendería ahora mismo. Yo no tengo información, Isaías, pero sí te respondo desde la opinión. Esto es una percepción, esto es opinión, ojo, que no te cero información. Sí, yo no tengo información, pero sí te respondo un poco desde la opinión. Hace una semana y media te hubiera dicho que creo que no, porque no tiene sentido a estas alturas de temporada por parte de las jugadoras embarcarse en una historia así, con la temporada ya que llevan, que viene siendo bastante cargada, y probablemente con lo que ellas tienen en la cabeza, con esa posible denuncia o demanda por parte de World Padel Tour, que ya le ha presentado a los jugadores y que ahora tendría que presentarse a las jugadoras, etcétera, etcétera, igual prefieren esperar hasta final de año. Esto te lo hubiera dicho hace una semana y media, 2 semanas. Sí. Los movimientos que hizo World Padel Tour en Madrid, en el Máster de Madrid, con esos anuncios de que próximamente, que incluso tú publicaste también, citando la entrevista que le hicieron a Alex Corretja, sobre que en breve habrá una propuesta de World Padel Tour a los jugadores y a las jugadoras, que va a mejorar mucho lo que tienen ahora, que va a igualar la propuesta de Premier Padel, etcétera, etcétera. Todos esos movimientos de World Padel Tour me invitan a pensar que Premier, o mejor dicho la FIP y Qatar, hagan un último intento serio de que las jugadoras se suban al barco antes de que acabe la temporada. Porque para World Padel Tour la presencia de las jugadoras es un activo importante en este pulso. Es un activo importante. Y yo creo que, y evidentemente entiendo que la FIP y Qatar habrá intentado por activa y por pasiva que las jugadoras jueguen cada uno de los torneos anteriores, pero tengo la sensación, y esto insisto, es una opinión pura, cero información, tengo la sensación de que tal vez todos esos movimientos de World Padel Tour, toda esa iniciativa en el relato que ha tenido World Padel Tour a partir del Máster de Madrid, provoquen una respuesta de la FIP y de Qatar, de Premier Padel, y acaben haciendo un último intento mucho más serio e importante para que estén. Sí, pero el problema de esto, Nacho, es que la decisión tiene que ser bidireccional y las jugadoras de momento no toman una decisión o no hacen pública una decisión. Y tú preguntas, has hablado de Madrid. Yo en Madrid pregunté sobre la situación de las jugadoras y si podía haber en el corto plazo un escenario de las jugadoras también en Premier Padel, y me dijeron que por ahora era muy complicado, porque no hay una decisión unánime entre un grupo determinado, vamos a llamar, ¿vale? No voy a cuantificarlo porque al final ponerle un número concreto te lleva probablemente al error. Pero esa es la respuesta que yo recibí. O sea, mi opinión es que creo que con lo que queda de temporada me parecería muy complicado que se diera. Entiendo que la FIP y que Premier lo van a intentar hasta el último momento, pero creo que siguen a la expectativa, un poco esperando a ver qué pasa con el proceso judicial que se podría dar entre jugadores y World Padel Tour en este caso, con lo cual, no sé, es una percepción, pero me parece complicado. Y ya te digo, hace unos meses, vamos, es que hubiera dicho que sí y casi seguro. De hecho, ya se habló de hacer una exhibición en Madrid, en Roland Garros. Gemma y Alejandra, en el podcast que haces, sí, te llegaron a decir que sí, que ellas estaban convencidos de que habría bueno, pero femenina en Premier. Tal cual, pero es que la semana pasada preguntamos a Ari Sánchez sobre ello. Después de haber acabado la final, o sea, a la hora como mucho de que hubiera acabado la final, no creo que llegara tanto, y su respuesta un poco templada, que Ari es una jugadora además que habla muy claro, a pesar de que su perfil no es el de reclamar mucho el micrófono, los focos, es una persona que habla muy claro. El tipo de respuesta que dio, comedida, templada, sin querer entrar demasiado en él, a mí me hizo pensar que de momento no hay un posicionamiento definitivo. Es verdad que en este caso Ari, por ejemplo, no es parte de la junta directiva, de la asociación de jugadoras, etcétera. Pero si vamos, Isaías seguro que habla también con jugadoras, no sé, no hay un avance significativo. Hace unos meses sí parecía la cosa más caliente, que se suele decir, en un sentido o en el otro, que en las últimas semanas
que yo creo que están más pensando en acabar la temporada, ver qué ocurre y tomar una decisión de cara al año que viene. Yo creo que se enfrió totalmente, sí, voy mucho en sintonía con Alberto, al menos para lo que resta de la temporada. Aún así me parece que estamos todos a la espera de ver el próximo movimiento de World Padel Tour. ¿Qué es esta propuesta que tiene para hacer World Padel Tour, ya anunciada verbalmente, en un contexto estratégico? Las entrevistas, porque desde hace mucho tiempo se está tratando de entrevistar a alguien de World Padel Tour. En este caso, Corretja decide hacerlo durante el Máster de Madrid, en, creo yo, el mejor torneo de la temporada de World Padel Tour, por el contexto, por el lugar. Un gran torneo. Es una bala de plata interesante que tendrá que saber usarla. Ya anticipó que con los ceros a Premier Padel no va a correr. Hay una frase que dice, creo que en Cadena Ser, donde dice: no es cuestión de ceros, porque si no mañana viene otro, pone un cero más y se lo lleva. Es también que le den un valor a los 10 años. Es un poco el discurso que trata de buscar World Padel Tour, pero sí resalto en negrita la frase en la que dice: entiendo como jugador que los jugadores también tienen el derecho de jugar otros torneos u otros circuitos. Si esa cláusula de exclusividad se rompe y se cae y se llega a un acuerdo, ahí me parece que radicalmente cambia el pádel a nivel mundial. Hombre. Y terminan saliendo como grandes ganadores los jugadores de todo esto. En tu artículo sobre esa frase que tú publicas de Corretja, que habla de que el circuito, de que entiende que los jugadores quieren jugar otros circuitos, él continúa la frase, de hecho tú la publicas, y dice una cosa bastante interesante, y dice: estoy intentando explicarle a World Padel Tour esta situación. Ahí me gusta un mensaje inteligente, en el de yo soy el bueno que los va a ayudar, pero ayúdenme también ustedes a mí, no me la hagan complicada, y estoy haciendo la del policía bueno y la del policía malo, la de trato de convencer mediación, ¿no? Un poco a World Padel Tour y a Hernando y compañía, y estoy de su lado. Me parece que esta figura es clave para World Padel Tour, que aparezca una ex jugador a hacer de nexo. Es más o menos, y salvando las distancias, la función que está ocupando ahora Luis Lobo como director general de APT. Es la misma figura cercana del jugador, de tratar de conciliar, pero claramente hay ya una decisión tomada. Y también me llamó la atención de que las demandas, había un límite para hacer una nueva demanda, recuerdan, por esa mala presentación que se hizo y demás. Bueno, como que World Padel Tour también metió en el freezer eso. Es decir, la demanda sigue en pie, pero no activó nuevamente. Es también un mensaje, porque si por un lado hay una mesa de negociación, claro. Es evidente, la demanda, o sea, ese tema, el conflicto, el litigio judicial, es el primer punto, o sea, es el primer punto a tratar en la mesa. O sea, eso tiene que desaparecer. Bueno, es la condición sine qua non, ¿no? Evidentemente, eso claro. tiene que desaparecer, eso es evidente. La cuestión está, los jugadores, porque además Corretja insiste mucho, avisa también, a pesar de que está de su parte, que no entendería que los jugadores, ¿vale? Ha dicho en algún otro sitio, que no entendería que los jugadores no consideraran esta oferta, que la oferta es increíble, que mejora muchísimo todo, y luego además me llama mucho la atención ese guiño que hace al pasado de esto hay que ponderar también los 10 años que lleva World Padel Tour, que es cierto, claro, y hemos valorado también. El problema es que los jugadores también en esos 10 años han tenido luces y sombras, y precisamente las sombras son los que han hecho que estén donde esté ahora mismo el conflicto. Pero eso, Nacho, o sea, yo hay una frase que utilizo mucho que es: no se puede reescribir la historia. Y el trabajo de World Padel Tour habla por sí mismo. Es decir, el pádel era una cosa cuando World Padel Tour y el grupo Estrella Damm llegaron a él, aunque Damm viene de antes, y el pádel es otra cuando ellos, si salen el día de mañana, en 2023, el pádel será otro deporte, otro espectáculo radicalmente diferente. Y eso habla y muy bien de su trabajo. Vamos, es algo que hace no tanto era como una quimera decir esto y parecía que eras pro no sé qué, ¿no? Es la realidad. El avance es clarísimo, Alberto, eso está clarísimo. O sea, a nivel de contenido, de comunicación, de producto, de juego. A los jugadores los ha revalorizado a todos. Los ha puesto en un escaparate en que los jugadores, los contratos de patrocinio que tienen hoy no tienen nada que ver con los que tenían efectivamente. Ahora bien, efectivamente, pero hay una parte que yo creo que es evidente y que parece que muchas veces se obvia, y es que han perdido el mayor activo que tienen.
o que parece que han perdido el mayor activo que tienen, que es a los jugadores. Es decir, los jugadores son el activo principal de un deporte, el que sea. Y los jugadores, por lo que estamos viendo, se sienten más cómodos en otro circuito que en World Padel Tour. ¿Eso quiere decir que el día de mañana vayan a jugar uno solo, los dos o no? Yo creo que al final habrá, no sé si habrá un escenario de cohabitabilidad o no, pero creo que habrá un momento en el que todas las partes se sienten. Porque lo que sí que te dicen los jugadores es que 2023 no puede ser 2022, que es irrepetible la temporada que han tenido, Ya. con un escenario por encima de las 30-35 pruebas, con lo cual en algún momento se tendrán que sentar y no sé qué ocurrirá, porque sinceramente no lo sé, o sea, no es que no quiera mojarme, pero sí que sí que creo que estamos obviando muchas veces el hecho, o que una parte está obviando que está en tela de juicio si el mayor activo que tenían lo han perdido o no. Y eso no es una opinión, esa no es la opinión de Alberto Bote, de Isaías Blayota o de Nacho García. Eso es una realidad, porque los jugadores con contrato en vigor han decidido jugar otro proyecto, y ya no solo que hayan jugado otro proyecto, sino que con los dos proyectos sobre la mesa, los mensajes que emiten constantemente son en favor de uno, no en contra del otro, porque los jugadores no van en contra del otro circuito, pero sí ensalzan cómo se cuida, cómo se trata o cómo se sienten en un producto en concreto, del cual además se supone que son parte. Tanto es así que hace no mucho escuchábamos o hubo una disputa sobre la pelota con la que se jugó en Madrid. No sé si os acordáis, que era la pelota Barleon. Los jugadores eligieron esa pelota. Los jugadores se quejaron públicamente del tipo de pelota con el que se estaba jugando en Madrid, y la marca salió a decir que no entendían las críticas por parte de los jugadores a la pelota. Pero lo que evidenciaba era que los jugadores habían sido supuestamente partícipes en la elección, o que habían sido los que elegían. Con lo cual, esto no es información, esto es lo que ocurre. Lo que pase mañana, no lo sé, sinceramente. Bueno, familia, esto está a punto de terminar, que tenemos ahí la conexión ya a punto de caducar. Ha sido un placer, Isaías, enhorabuena por la noticia. Nacho, Alberto, enhorabuena, muchas gracias. Y al más puro estilo Lucky Loser volvemos a terminar el directo como hicimos la semana pasada, a lo bruto, prácticamente a lo bruto, con un corte de grabación. Bueno, felicitaba a Alberto por la noticia que ha dado, Alberto a Isaías por la noticia de hoy, la ruptura de Paquito y de Martín Dineno, y efectivamente, otra semana más cerrando por todo lo alto. Y por supuesto agradecía también a Jesús Mata su presencia, y también felicitándole por esa noticia en el diario Marca, confirmando cuáles son las nuevas parejas de Paquito, que jugará con Mike Yanguas, y de Martín Dineno, que lo hará con Coqui Nieto. Así que nada, ya saben, esto es Lucky Losers, un grupo de tipos que incluso perdiendo acabamos encontrando la forma de obtener un buen resultado, aunque no lo parezca. A ver si la semana que viene mejoramos un poquito esto y seguimos charlando de pádel, que es lo que nos gusta. Chaito.